Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida de San Jacinto. Es un gusto y un placer que se puedan sintonizar con nosotros. Esperemos que sea de gozo esta predicación. Bienvenidos, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente podernos juntar por este medio y buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. En este día deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios pueda prosperar todos tus caminos. Preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Recuerde, para que la bendición sea mayor, haga de cuenta que está en la iglesia. Tome este tiempo para dedicárselo a Dios. Dedíqueselo con todo su corazón. Dejemos de caminar, sentémonos, respiremos a gusto, pongámonos cómodos. Si quiere libreta, agarre su libreta, pero eso sí, tenga su Biblia con usted. Su Biblia siempre tiene que tenerla a la mano cuando escudriña la palabra de Dios para verificar que todo lo que se enseña es bíblico. Así que ya no se pare a la cocina, al refri, ¿verdad? Prestemos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios
hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, nos bendiga con su presencia, con su palabra. Cuando hacemos esto, el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos lleva delante de la presencia de Dios, quien sana nuestras enfermedades, nuestras dolencias, quien escucha nuestras oraciones, quien inclina su oído para escucharnos cuando nosotros prestamos nuestro corazón para acercarnos a Él. Y su palabra dice que si nosotros nos allegamos a Él, Él se allegará a nosotros. Vayamos a Dios en oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por un nuevo día que nos has prestado. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia que has derramado sobre cada uno de nosotros. En esta hora yo te pido por todo aquel que va a estar escuchando tu palabra, el que está unido para escuchar tu palabra, te pido, Señor, que le bendigas, que abra su corazón, su entendimiento para que reciba tu palabra con gozo y alegría y que tu palabra traiga bendición, traiga sanidad sobre toda su casa, sobre todos sus negocios, sobre todo su cuerpo. Señor, que tú fortalezcas con tu Espíritu Santo el caminar de cada uno de ellos. Ven, visita sus casas, visita sus hogares, visita sus vidas, Padre, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga de parte de la Iglesia Nueva Vida, de parte mía también, Clemente Gómez. Le deseamos que Dios le bendiga y le prospere en todas las cosas que haga. En esta hora quisiera compartir una palabra, la palabra de Dios con usted. Y la palabra se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde nos habla de un relato de Pablo y Silas. Y dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así es, mi amigo, mi hermano, esta hora quisiera hablarle de la alabanza que le pertenece a Dios. ¿Sabía usted que nosotros fuimos creados para alabanza de Él? Para alabanza de Dios Todopoderoso. Para eso fuimos nosotros creados, para que Dios fuese alabado a través de nuestras vidas, por medio de la obra maravillosa que Él hizo en nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos que, en todo lo que hagamos, agradar a Dios. En todo lo que hacemos, Dios tiene que ser glorificado. Si hacemos cosas malas, Dios no se glorifica. Si nos salimos de su voluntad, Dios no se glorifica. Y entonces tratemos de hacer cosas que agraden a Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender es alabar a Dios. Alabar a Dios. Porque no todos lo alabamos, no todos le cantamos, no todos le glorificamos. Unos lo hacemos de una manera que nadie lo escucha. Y entonces es una alabanza que no sale de lo más profundo de nuestro ser. La escritura que leímos nos habla de Pablo y Silas. Pablo y Silas salieron a predicar la palabra de Dios. Se fueron por tierras lejanas para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue nada fácil para ellos. Ellos llegaron a ciudades donde no era aceptado el mensaje de Jesús. Y ellos tenían que luchar contra ello y tenían que perseverar ante ello. De la misma manera que nosotros tenemos que perseverar. ¿Sabía que Jesucristo, cuando estuvo aquí, Él le predicó a todas las personas? Él fue a ciudades a predicar la palabra de Dios. Y llegó a todas las ciudades a las cuales Él se iba encontrando. Y no solamente ciudades, pero aldeas, pueblos más pequeños. Él no pasó por alto ninguna. Él paraba en todos los lugares, en todas las aldeas. Él llegaba, no para hacer un
nombre propio para él, sino para presentar el mensaje del reino de los cielos. Y era la multitud grandísima la que salía a buscarlo, a escucharlo, a buscar de él. Era mucha gente. Cuando Jesús los veía, Él los veía con compasión, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Y cuando Él los veía así, le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es un campo que ya está preparado para levantar la cosecha, para ser cosechado. La mies es mucha, es lo que dijo Jesús, es mucha. Vio los campos que ya estaban listos, y así vio a las multitudes grandes, como multitudes de ovejas que no tienen pastor. Y Él le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y es una realidad, los obreros son pocos. La mies es mucha. Usted ve un mundo sufriendo, un mundo batallando, un mundo que se pierde, un mundo que pierde la confianza. Pero muy pocos los que están llevando el evangelio, los que lo están compartiendo con estas personas que sufren, que se duelen, que no tienen esperanza. Y a eso fuimos llamados nosotros. Y hacia ellos iba el apóstol Pablo, iba Silas en este viaje misionero que hicieron. Y ellos llegaron a una ciudad de Filipos donde no fueron muy bien recibidos por los milagros que ellos hacían. Y entonces la ciudad se fue sobre ellos, los maltrató, los golpeó, los azotó. Hicieron de ellos algo terrible, estaban ensangrentados, adoloridos, y fueron puestos en la cárcel. En lo más profundo de la cárcel, en el calabozo, ataron sus pies y sus manos, los pusieron en el cepo, dice la palabra de Dios. Custodiado del soldado que guardaba la cárcel. Pero eso no los detuvo de alabar a Dios. Así como espero que nada te detenga de darle alabanza a Dios, de cantar las grandezas de Dios, de cantar con todas sus fuerzas las grandezas de Dios. Dice la Escritura que era medianoche y ellos estaban alabando a Dios, pero no como lo hacen algunos en voz bajita. No, ellos estaban alabando a Dios en voz alta. Sus cuerpos estaban adoloridos, sí. Había muchos problemas a sus alrededores, sí. Pero había algo dentro de ellos superior a todo ello. Y era el gozo de Dios por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y no alababan a Dios en silencio, dice que alababan a Dios con voz fuerte, porque todos en la cárcel los oían. Y ellos estaban orando y alabando a Dios, orando y alabando a Dios como verdaderos siervos de Dios, agradecidos por lo que Dios había hecho en ellos. Y dice que los presos los oían alabar a Dios. Y de repente, esas oraciones y esas alabanzas llegaron delante de la presencia de Dios. Así es, mi hermano, cuando tú alabas a Dios, tu alabanza llega a la presencia de Dios. Y Dios se agrada cuando tú le alabas con todo tu corazón. Y cuando tú le alabas con todo tu corazón, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de cualquier circunstancia, Dios se agrada de que nada detenga la alabanza que le pertenece a Él. Él se agrada cuando tú recibes fuerza donde no hay fuerza, cuando tú permaneces fiel donde los demás no son fieles. Dios se agrada cuando tú levantas alabanza aún en tiempos difíciles. Y cuando Dios te escucha, Dios viene y llena ese lugar donde estás. Porque dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza. Y cuando Pablo y Silas alababan al Señor ahí en la cárcel a voz fuerte y todo el mundo los escuchaba, dice que Dios desde los cielos envió un terremoto a esa cárcel que sacudió. No la ciudad de Filipos, no.
ese terremoto sacudió los cimientos de la prisión, porque ahí había 2 hombres alabando a Dios con todo su corazón. Y Dios hizo que se sacudieran los cimientos, que se abrieran las cárceles, que se cayeran las cadenas. Dios hizo eso porque había 2 hombres alabando a Dios. ¿Ves qué preciosa es la alabanza a Dios? Una alabanza pura que sale del corazón. Una alabanza en medio de tiempos difíciles o en medio de abundancia, en medio de escasez, en medio de la enfermedad, en medio de problemas. La presencia de Dios desciende a favor del que ofrece esta alabanza. Cuando las cadenas de todos se abrieron, el carcelero salió de donde estaba asustado, pensando que los presos habían escapado, y él temió por su vida, porque su vida respondía por los presos, y cuando se iba a quitar la vida, alguien le dice: no te hagas nada, aquí estamos todos. Él sorprendido porque él sabía que estos hombres que habían sido puestos en prisión servían al Dios verdadero, pero él hacía su trabajo. Pero cuando él vio que ahí estaban todos y vio a estos hombres, les hizo una pregunta. Y esta es la pregunta que quisiera que se quedara en tu mente y en tu corazón. Él dijo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es lo que él preguntó. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y le contestaron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Hermano, cuando nosotros servimos a Dios y creemos en Él, la salvación va a llegar no solamente a nosotros, pero va a llegar también a nuestra casa. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Usted dirá: pero yo creo en Él. Qué bueno. Dice la palabra de Dios que si creyeres en tu corazón, que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en Jesucristo, tienes que creerlo con tu corazón, pero tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que hacerlo manifiesto, que has creído que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. No hay otro Señor. No hay otro Señor. No hay nadie más. Solamente Jesús. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Y el carcelero creyó? Él creyó con todo su corazón. Se llevó a estos 2 hombres a su casa, les lavó las heridas. Ellos le siguieron hablando de la palabra. Él y su casa se bautizaron. La salvación llegó a su casa. Porque él estaba interesado en creer, en ser salvo, en encontrar salvación. Y la salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Creer que Él es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Y confesarlo con nuestra boca, creerlo con todo nuestro corazón. Esa es la forma que nosotros venimos a ser salvos. Tenemos que actuar, tenemos que confesar. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra parte, Él pone la suya. Dice la Escritura que un día Jesús pasó por Samaria. No acostumbraban pasar por Samaria, pero en esta ocasión le fue necesario pasar por Samaria. Él llegó a un pozo de agua, se sentó mientras los discípulos entran a la ciudad a comprar alimentos. Jesús se sentó ahí. Y de repente llega una mujer samaritana a sacar agua. Ella vino a sacar agua. Cuando ella empieza a sacar agua, Jesús le dice: dame de beber. Ella se sorprende porque nunca había visto que un judío le pidiese agua a una mujer samaritana o a algún samaritano.
Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Jesús le dijo, si tú supieras, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él. ¿Cuál es el don de Dios? Dios nos dio a su Hijo. La paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús le dice a esta mujer, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua que salta para vida eterna. La mujer queda sorprendida y dice, dame de esta agua para no venir aquí. Esa mujer va a sacar agua y si usted nota, ella va a sacar agua, pero no habla de otras mujeres. Habla de una mujer solamente. Porque esta mujer fue a sacar agua en un horario no común. Ella no sale a la hora que salen todas las mujeres por agua. Ella salió cuando no hay nadie. ¿Por qué? Porque había algo en ella que no la dejaba vivir una vida normal. Siempre era una persona que hablaban de ella. Esta mujer cuando habla con Jesús, Jesús le ofrece agua de vida eterna, pero esta mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, ustedes adoran. Mire, ustedes adoran lo que no saben. Jesús le dice, es tradición. Jesús habla con esta mujer y le dice que la salvación viene de los judíos. Llega el día en que ni aquí en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dice, porque tales adoradores busca Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Y es una palabra muy hermosa, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las alabanzas que no son en espíritu y en verdad no llegan delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, ellos estaban alabando a Dios porque eran personas de Dios. Y ellos estaban adorando en espíritu y en verdad. Y cuando ellos adoraron en espíritu y en verdad, la presencia de Dios apareció en ese lugar. Y hubo salvación para el carcelero, su casa. No nos dice, pero sin duda, algunos de los presos también. ¿Por qué? Porque ellos alababan a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros lo alabamos. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él siempre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque muchas de las veces lo único que queremos es que nos conteste, que nos escuche, que nos dé las cosas que le pedimos. Y lo cuestionamos muchas veces. Lo cuestionamos por qué esto, por qué aquello, por qué no vino, por qué no llegó, por qué no me dieron, por qué no recibo, por qué no esto, por qué no aquello. Y lo cuestionamos y lo cuestionamos y lo cuestionamos. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él los busca. Cuando algo se busca es de que no están presentes. Yo no sé si eres un adorador en espíritu y en verdad. El que es adorador en espíritu y en verdad le adora bajo cualquier circunstancia. Y no importa lo que esté pasando y no cuestiona a Dios. Él adora a Dios porque Dios es Dios y digno de alabanza.
Él es digno de alabanza, Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de ser alabado, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y tenemos que hacerlo bajo cualquier circunstancia, pero con gozo, gozándonos en alabanza, porque es a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que creer y servirle. El carcelero dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Muy fácil, muy fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ves cómo cuando nosotros ponemos nuestra parte, Dios ya llega a nosotros? Si nosotros no le buscamos con todo nuestro corazón, si nosotros no nos sometemos a su palabra, no nos sometemos a su voluntad, entonces no estamos agradando a Dios como deberíamos de agradarlo. Por eso Pablo y Silas, a pesar de las circunstancias, ellos estaban en esa prisión, en el calabozo. Estaban atados, sus pies estaban en el cepo, pero no pudieron detener el gozo que había en ellos. Una alabanza que todos escuchaban. Todos podían escuchar las voces de estos varones alabando a Dios, a la medianoche alabando a Dios, no cuestionando a Dios porque estaban ahí, no, alabando a Dios. Y Dios se agradó en ellos y los visitó y trajo salvación a esa prisión. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que entender que Él es el Señor, que Él es el único Dios verdadero. Dice la Escritura que Israel tenía guerra contra los filisteos. Y los filisteos eran los super enemigos de Israel. Y los habían vencido muchas veces. Principalmente cuando Israel se había apartado de los caminos de Dios. Cuando Israel vivía sus propios caminos, el enemigo, los filisteos, los dominaban y hacían guerra contra ellos y los vencían. Pero un día ellos se levantaron para pelear contra los filisteos. Samuel los aconseja y les dice que si ellos buscan a Dios con todo su corazón, mire, se lo voy a leer. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel les dijo: ustedes entréguenle su corazón a Dios y sírvanle solamente a Él. Quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Si ustedes hacen eso y se acercan a Dios con todo su corazón, Dios los va a librar de sus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, simbólicamente pueden ser muchas cosas. Pueden ser hasta las cosas que nos sirven de tropiezo, la escasez, la enfermedad, los problemas, esto y aquello. Cuando nosotros servimos solamente a Dios, Él viene a ser nuestro Salvador. Él viene a ser nuestro sanador. Él viene a ser nuestro príncipe de paz. Él viene a ser nuestro Padre eterno. Él viene a ser nuestra paz. Él viene a ser todo para nosotros. Y entonces Samuel les dijo: si ustedes quitan todos estos dioses que han hecho y sirven solamente a Dios con todo su corazón, Él los va a hacer libre de los filisteos. Y ellos hicieron como Samuel les dijo. Y los filisteos vinieron para hacer guerra contra ellos. Y Samuel sacrificó a Dios, intercedió por ellos. Y los filisteos, cuando hicieron guerra
Dios hizo tronidos en el cielo, así como sacudió los cimientos de la cárcel. En esta vez hizo tronar el cielo sobre el campamento de los filisteos. Y ellos salieron huyendo. Y los israelitas los vencieron. Los vencieron. Qué maravilla hizo Dios con ellos cuando ellos entregaron su corazón a Dios. Y dice la Escritura, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando Dios les dio esta victoria, Samuel mandó que entre esos pueblos se pusiese una piedra grande. Y ahí se puso una piedra grande, que todos los que pasaran por ahí por generaciones iban a ver esa piedra. Y le puso por nombre a esa piedra Ebenezer, que quiere decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y entonces esa piedra le diría a la gente que pasaba, a los hijos, de las nuevas generaciones, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esa piedra les iba a recordar, hasta aquí nos ayudó Jehová. Piedra de salvación. Y ese es el nombre que le puso, piedra de salvación, Ebenezer. Y entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios con todo nuestro corazón, entonces Dios se acerca a nosotros. Mi hermano, Él es digno de ser alabado. Él es digno de que le alabemos, de que le sirvamos, de que le cantemos alabanzas. Él busca. Tales adoradores busca a Él que le adoren en espíritu y en verdad. A veces estamos llenos nuestras mentes de la palabra de Dios, conocemos. Pero Dios busca también alabanza. Un pueblo que le alabe, un pueblo que le glorifique, un pueblo que clame a su nombre, le cante alabanza, le cante cantos y que lo glorifique. Tales adoradores busca a Dios que le alaben. Eso busca Dios en ti y esto busca Dios en mí. Que no haya en nuestras vidas días oscuros en los cuales no podemos alabar a Dios. Que lo alabemos en tiempos oscuros, tiempos de luz, en escasez, en abundancia, que aprendamos a darle toda gloria a Dios. Entonces en esta hora mi consejo es, si no has aprendido, aprende a alabar a Dios. Aprende a alabarlo por lo que Él es. No por lo que te da o lo que no te da, no por lo que Él es, el Dios grande y todopoderoso. Aprende a alabarlo en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos difíciles, en tiempos fáciles. Aprende a alabarlo con todo tu corazón. Escuche quien escuche. Aprende a alabarlo. Y te vas a dar cuenta que cuando tú lo alabas, Él se manifiesta en tu vida, te llena de su paz, te fortalece, te hace libre. Te hace libre de angustias, te hace libre de enfermedades, te hace libre de lo que te detenga. Así es de que mi deseo es que haya alabanza siempre en tu vida. El salmista dijo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y que Dios nos ayude a alabarlo en todo momento. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre, en estos momentos por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra con mis hermanos y amigos que nos escuchan. Pidiendo, Padre, que tu Espíritu Santo llene el lugar donde están, llene sus vidas. Que los cambios que necesitan hacerse se hagan en sus vidas, Señor, para que sean personas agradables delante de tu presencia. Señor, yo te pido que un milagro suceda y se lleve a cabo en aquellos que en estos momentos están invocando tu nombre, pidiendo tu socorro, pidiendo tu ayuda. Manifiesta tu mano poderosa sobre ellos y que después ellos glorifiquen tu santo nombre.
Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así es, mi hermano, mi amigo. Te deseo que Dios te bendiga, que Dios bendiga toda tu casa. Que estés firme, sigue firme en los caminos de Dios. Que nada te haga retroceder, que nada te haga parar de servir a Dios. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseo que Dios te bendiga y que Dios te prospere. Hasta la próxima.